Es un viejo. Eso dijo el general Caldwell, señalándolo con el dedo, riéndose. Frente a todos los oficiales, frente al general Torres, frente a don Nacho. ¿Me están mandando a este señor? Más risas del lado americano. Caldwell no paró. Está loco, sáquenlo de aquí. Eso dijo, así, sin bajar la voz, sin que le temblara nada, como si don Nacho no estuviera parado a 3 metros escuchando cada palabra, como si 35 años de servicio no existieran, como si el coronel Ignacio Cisneros fuera exactamente lo que Caldwell veía. Un viejo con rodillas crujidas y una brújula de latón que parecía de museo. Y nada más. Lo que ese hombre no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, es que esas rodillas crujidas habían recorrido esa sierra durante 47 días buscando a un hijo, que esa brújula de latón había encontrado lo que ningún satélite pudo encontrar, que el viejo que Caldwell acababa de señalar con el dedo era el único hombre en esa sala que podía salvarle la vida. Pero eso todavía no lo sabe nadie, ni Caldwell, ni tú, todavía. Lo que ese hombre no sabía en ese momento, lo que nadie en esa sala de planeación sabía, era que el viejo retirado, que miraba con desprecio, conocía cada piedra de la Sierra Madre Oriental mejor que cualquier satélite, mejor que cualquier drone, mejor que cualquier sistema de navegación que el ejército más poderoso del mundo había desarrollado en 50 años. Lo sabía de la única forma en que se puede saber algo de verdad, con el cuerpo, con los pies, con 47 días solo en esa sierra buscando a su hijo. Pero eso todavía no lo sabe nadie, ni Caldwell, ni tú, todavía. Guarda ese nombre, Coronel Ignacio Cisneros. Don Nacho, para todos los que lo conocían, 71 años, de Linares, Nuevo León, 35 años en el ejército mexicano, coronel de infantería retirado, el oficial con más operaciones de montaña en la historia de su región militar, con decoraciones que ya no cabían en el marco donde las tenía colgadas en la sala de su casa, y que el general Caldwell descartó en 3 segundos, porque vio a un viejo, porque vio las rodillas que crujían al caminar, porque vio la brújula de latón que parecía de museo, y cometió el error más caro de su carrera. Pero antes de contarte lo que pasó en esa sierra, necesitas saber algo. Caldwell no sabía con quién estaba hablando. No sabía que ese hombre había pasado 47 días solo en esa sierra buscando a su hijo. No sabía que cada sendero que iba a recorrer durante el operativo ya lo había recorrido antes, con el corazón en la garganta, con la foto de su hijo en el bolsillo. No sabía nada, solo veía a un viejo, y eso le iba a costar todo. El ejercicio era búsqueda y rescate en terreno de alta montaña. 10 días, 42 americanos con lo mejor que el dinero puede comprar, 20 mexicanos con don Nacho al frente, con su brújula de latón, con 35 años de sierra en los pies. Caldwell llegó con drones de última generación, con sistemas satelitales que actualizaban posición cada 3 segundos, con la certeza de quien cree que la tecnología lo resuelve todo. Y con esa mirada, la mirada de quien ya decidió que no tiene nada que aprender aquí. El lunes por la mañana, el general Torres presentó al equipo mexicano. Cuando llegó el turno de don Nacho, Torres habló con respeto. 35 años de servicio, especialista en la Sierra Madre Oriental, el hombre que más horas ha pasado en ese terreno en la historia de nuestra región. Caldwell lo miró las rodillas, miró la brújula, y repitió lo que ya había dicho. Mándenme a alguien que sepa lo que hace. Don Nacho apretó la brújula. No dijo nada, porque los hombres como don Nacho no responden con palabras, responden con hechos, y sus hechos estaban a 4 días de distancia, solo eso. Y miró a Caldwell, con esos ojos, los ojos de un hombre que ha visto cosas que Caldwell no puede imaginar desde su oficina con aire acondicionado. Los ojos de un hombre que sabe algo que el otro todavía no sabe, que no sabe. Pero Caldwell no había terminado, porque los hombres como Caldwell nunca terminan cuando deberían. Esa tarde, durante la revisión técnica del equipo, uno de los oficiales americanos le preguntó a don Nacho qué sistema de navegación usaba para orientarse en la sierra. Don Nacho levantó la brújula de latón. El oficial la miró,
Luego miró a Caldwell. Caldwell soltó una risa corta, de medio lado, con los ojos entrecerrados. ¿Una brújula? ¿Van a mandar a un hombre con una brújula de museo a la operación más compleja que hemos planificado este año? Nadie respondió. Pero un sargento mexicano, de 28 años que estaba en la esquina de la sala, apretó la mandíbula y anotó algo en su libreta. Esa anotación va a reaparecer en esta historia, y cuando reaparezca va a cambiar todo lo que crees saber sobre lo que pasó. Pero necesito que hagas una pausa aquí, porque mientras Caldwell se reía de la brújula, mientras sus oficiales intercambiaban miradas de suficiencia, a 200 kilómetros de distancia, en una casa de ladrillo en Linares, Nuevo León, con un patio donde el mezquite daba sombra todo el año, una mujer de 68 años estaba preparando las cosas de don Nacho para el viaje. Se llamaba Carmen, doña Carmen Cisneros, que llevaba 45 años casada con ese hombre, que sabía exactamente lo que significaba cuando él guardaba la brújula en el bolsillo del pecho. Que significaba que iba a entrar a la sierra. Y que cuando entraba a la sierra, doña Carmen no dormía bien hasta que volvía. Porque la sierra se lo había quitado una vez. Casi. Eso todavía no lo sabe nadie. El martes arrancó el operativo. Los 42 soldados americanos entraron a la Sierra Madre Oriental por el acceso norte, con todo su equipo, con sus drones de reconocimiento, con sus sistemas satelitales, con sus botas de montaña diseñadas en laboratorio. Los 20 soldados mexicanos entraron por el acceso este, con su equipo más básico, con don Nacho al frente, con la brújula de latón en el bolsillo del pecho. Caldwell supervisaba todo desde la base de operaciones en Monterrey, con sus pantallas, con sus mapas digitales actualizados en tiempo real, con esa certeza. Los primeros 2 días fueron exactamente como Caldwell esperaba. Su equipo avanzó rápido, con precisión, con la tecnología marcándoles cada paso. El tercer día cambió todo. La Sierra Madre Oriental, en Nuevo León, no es la sierra que los mapas muestran. Los mapas muestran elevaciones y curvas de nivel y accesos marcados con líneas rojas. La Sierra Real es otra cosa. Es niebla que baja de noche y no levanta hasta mediodía. Es piedra caliza que parece firme y cede cuando menos lo esperas. Es corrientes de agua subterráneas que convierten el suelo seco en trampa en 20 minutos. Es viento que cambia de dirección 3 veces en 1 hora. Es silencio que de repente no es silencio. Don Nacho lo sabía con el cuerpo, lo sabía con los pies, con 35 años de sierra que vivían en sus huesos. El miércoles a las 4 de la mañana, el sistema satelital del equipo americano empezó a perder señal. La cobertura en el cañón donde operaban era intermitente. No era novedad. Los ingenieros de la base lo habían anticipado. Había un protocolo. El problema fue que a las 6 de la mañana, cuando el sol todavía no había quemado la niebla, 3 soldados del equipo americano se separaron del grupo para explorar una ruta alternativa. Sin señal satelital, sin comunicación con la base, en un cañón que los mapas mostraban como transitable, que don Nacho sabía que no lo era, que don Nacho había intentado decirle a Caldwell el lunes, que Caldwell no había escuchado. A las 9 de la mañana, la base de operaciones reportó que 3 soldados americanos no respondían al radio. Última posición conocida, sector 7 del cañón norte. Caldwell activó el protocolo de búsqueda. Drones al sector 7. Los drones llegaron al sector 7 y encontraron lo que don Nacho sabía que iban a encontrar. Niebla cerrada. Una niebla que en ese cañón específico, en esa hora específica, con ese viento específico, formaba una capa tan densa que los drones no podían ver más allá de 10 metros. Los sensores térmicos trataban de leer a través de la niebla. No podían. La temperatura de las rocas en ese cañón, a esa hora, era casi igual a la temperatura corporal. Los soldados eran invisibles para la tecnología. Caldwell tenía un problema que sus $50 millones en equipo no podían resolver. A las 9:45, el radio de la base de operaciones emitió una llamada. Era don Nacho, desde el sector 4, con su radio de mano que Caldwell había mirado con la misma condescendencia que la brújula. «Base aquí, Cisneros. Conozco ese cañón. Sé dónde están. Dame autorización para entrar». Caldwell escuchó eso sentado frente a sus pantallas que no le decían nada.
con sus drones que no veían nada, con 3 soldados perdidos en una niebla que ningún satélite podía penetrar. Lo que Caldwell hizo en ese momento es algo que su segundo al mando, el teniente coronel Davis, contó después. Caldwell se quedó callado 10 segundos. 10 segundos que sus oficiales contaron en silencio. Luego dijo algo que nadie esperaba escuchar. ¿Qué garantías tiene? El general Torres, que estaba en la base de operaciones, respondió antes de que alguien más pudiera hacerlo. 35 años en esa sierra, general. Esas son sus garantías. Caldwell apretó la mandíbula. Miró las pantallas. Miró los drones que no servían. Miró el mapa digital que no le decía dónde estaban sus hombres. Y dijo la palabra más difícil que había dicho en 20 años de carrera. Autorizado. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si sientes esa mezcla de rabia y orgullo que solo da México, suscríbete a este canal, porque lo que viene ahora es lo que nadie esperaba. Don Nacho entró al cañón a las 10 de la mañana, solo, sin dron, sin GPS, con su radio de mano, con su brújula de latón, con su cantimplora, y con lo que nadie más tenía en ese operativo. 35 años de sierra en los pies. Y algo más, algo que solo él sabía, algo que guardaba en el bolsillo izquierdo del pecho junto a la brújula. Una foto pequeña, de un joven soldado, que se parecía mucho a don Nacho, pero con los ojos de doña Carmen. Eso todavía no lo sabe nadie. Lo que don Nacho hizo en las siguientes 2 horas y 20 minutos es algo que ningún manual de operaciones de montaña enseña, porque no se puede enseñar en un manual. Se aprende en 35 años de sierra. Se aprende perdiendo. Se aprende llorando. Se aprende buscando. Entró al cañón sin dudar, sin consultar el mapa digital que llevaba en la tablet que le habían dado, con la brújula, con los ojos, con los pies que sabían leer ese suelo antes de que la mente lo procesara. Leyó las huellas en la piedra, huellas de bota americana sobre piedra caliza húmeda que apuntaban hacia el noreste. Siguió las huellas hasta donde desaparecían, donde la piedra caliza se volvía más suave, donde el suelo cedía un poco, donde alguien que no conocía ese terreno habría dado un paso al frente y encontrado barro hasta las rodillas. Don Nacho no dio ese paso. Dio 3 pasos a la derecha, por un camino que no estaba en ningún mapa, que no existía en ninguna base de datos, que solo existía en su memoria, que había aprendido hace 9 años, de la peor manera posible. Necesitas conocer a don Nacho, pero primero necesitas saber algo. Hay una razón por la que conoce ese cañón que Caldwell no puede ver en ningún mapa. Una razón que ningún oficial americano sabía. Que nadie en ese operativo sabía. Que don Nacho cargaba en silencio hace 9 años. Primero conoce al hombre, después entiendes la razón, y cuando la entiendas, todo lo que ya viste va a pesar diferente. Ignacio Cisneros nació en Linares, Nuevo León, hijo de don Esteban, ranchero toda su vida, con manos que sabían leer la tierra antes de que los ojos la vieran, que conocía la Sierra Madre Oriental porque su padre la conocía, y su padre antes que él. Don Esteban le enseñó a Nacho desde los 10 años, lo llevaba a la sierra los sábados, no a cazar, no a pescar, a escuchar. Siéntate aquí, mijo. Cierra los ojos. ¿Qué escuchas? El viento, el agua, los pájaros, el silencio entre los sonidos. Y don Esteban le explicaba lo que cada cosa significaba, que el silencio de los pájaros era presencia, que el cambio en el viento era tormenta, que la piedra caliza avisaba antes de ceder. A los 18 años Nacho entró al ejército, con lo que su padre le había enseñado, y con una brújula de latón que don Esteban le puso en la mano el día que se fue. Esta brújula es de tu abuelo. Nunca te va a mentir, la sierra tampoco. Si las escuchas a las 2, siempre vas a encontrar el camino de regreso a casa. Don Nacho nunca se la quitó, ni en 35 años de servicio, ni en las operaciones más difíciles, ni en la noche más larga de su vida, la noche que entró a buscar a su hijo. Valentín Cisneros tenía 29 años cuando desapareció, teniente del ejército mexicano, hijo de Ignacio y Carmen,
que desde los 6 años seguía a su padre al rancho como si don Nacho fuera el norte y él la brújula, que aprendió a leer la sierra escuchando a su padre, que a los 18 le dijo lo mismo que don Nacho le había dicho a don Esteban: «Quiero entrar al ejército, papá». Y don Nacho, que sabía lo que eso costaba, lo miró y le dijo lo mismo que don Esteban le había dicho a él: «Entonces tienes que hacerlo bien». Valentín lo hizo bien. Subió rápido, más rápido que su padre, con esas manos de rancho y esos ojos de doña Carmen, con esa calma que heredó de don Nacho, que no necesitaba levantar la voz para que los hombres a su mando lo siguieran. Hace 9 años, una operación en la Sierra Madre Oriental. Valentín entró con su unidad. La operación salió mal. El grupo se dispersó. Valentín no volvió. Los helicópteros buscaron 3 días. Los drones buscaron 1 semana. El ejército declaró la búsqueda suspendida después de 10 días. Don Nacho escuchó eso. Se paró. Le agradeció al oficial que le daba la noticia y entró a la sierra. Solo. Sin decirle nada a nadie. Solo con su brújula. Solo con la foto de Valentín. Solo con lo que su padre le había enseñado. 47 días. 47 noches en la sierra. Sin equipo de rescate. Sin helicóptero. Sin satélite. Con la brújula. Con los oídos. Con los pies que leían el suelo. El día 47, en un cañón que no aparecía en ningún mapa, en un lugar donde el agua subterránea hacía un sonido específico que don Nacho reconoció porque don Esteban le había enseñado a escucharlo, encontró a Valentín, con una pierna rota, deshidratado, pero vivo. Vivo. Don Nacho llegó a donde estaba su hijo, se arrodilló, no dijo nada, solo le puso la mano en la cara. Y Valentín lo miró, con esos ojos de doña Carmen, y dijo lo único que pudo decir: «Sabía que ibas a venir, papá». A las 12:32, el radio de la base de operaciones sonó. La voz de don Nacho. Tranquila, exactamente igual que cuando salió. «Base aquí, Cisneros. Encontré a los 3 soldados. Sector 7 Norte. Cañón secundario. Coordenadas que les voy a dar. 2 tienen hipotermia leve. 1 tiene un esguince en el tobillo derecho. Todos conscientes. Todos estables. Necesito evacuación médica en el punto de extracción norte. Ahí los llevo. Silencio en la base de operaciones». Luego, la voz de Caldwell, que sonaba diferente, más pequeña, como la voz de un hombre que acaba de entender algo que debería haber entendido antes. «Copiado, coronel. Copiado». Don Nacho salió del cañón a las 2 de la tarde, con los 3 soldados americanos. Uno de ellos, apoyado en su hombro, porque el tobillo no lo aguantaba. Don Nacho caminando despacio, con esas rodillas que crujían, con esas rodillas que Caldwell había visto como señal de que era demasiado viejo, que esa tarde cargaron el peso de un soldado americano de 32 años sin quejarse. Porque así son las rodillas que la sierra formó durante 35 años. No son rodillas de gimnasio, son rodillas de sierra, que saben lo que cuestan, que saben para qué sirven. Cuando llegaron al punto de extracción, los paramédicos se hicieron cargo de los 3 soldados. Los oficiales americanos que habían salido a recibirlos miraban a don Nacho, con esos ojos, sin saber qué decir, porque no había nada que decir que estuviera a la altura de lo que acababan de ver. Don Nacho les entregó a los 3 soldados, se limpió las manos en el pantalón, sacó la brújula de latón, la miró y la guardó de vuelta en el bolsillo del pecho, junto a la foto de Valentín. Caldwell llegó al punto de extracción 20 minutos después, en helicóptero, con sus lentes de sol, con su uniforme perfecto, con esa cara que don Nacho conocía, la cara de un hombre que necesita decir algo, pero no sabe cómo decirlo. Se acercó a don Nacho. Don Nacho lo miró, sin rabia, sin orgullo herido, con esa calma, la calma de los hombres que no necesitan que nadie les diga lo que valen. Caldwell habló primero. ¿Cómo supo dónde estaban? Don Nacho lo miró un momento. Luego dijo algo que Caldwell no esperaba. «Porque ya busqué aquí antes, general, y lo que buscaba era más importante que cualquier operativo». Caldwell frunció el ceño. No entendió. ¿Qué buscaba? Don Nacho sacó la foto del bolsillo del pecho. La misma foto de siempre. El joven soldado, que se parecía a él,
pero con los ojos de doña Carmen. Se la extendió a Caldwell. Caldwell la tomó. La miró. ¿Su hijo? Mi hijo. Hace 9 años desapareció en ese cañón. El ejército suspendió la búsqueda después de 10 días. Yo entré solo. 47 días. Con esta brújula. Lo encontré en el mismo sector donde encontré a sus hombres esta mañana. Conozco ese cañón porque lo busqué ahí, piedra por piedra, con el corazón en la garganta. 47 noches. Silencio. El viento en la sierra. Los paramédicos trabajando a 20 metros. Caldwell mirando la foto. Luego mirando a don Nacho. ¿Lo encontró? Don Nacho asintió. Vivo. Caldwell tardó mucho. Y cuando habló, la voz le salió diferente, más pequeña, más real. ¿Y esta mañana entró al mismo cañón donde encontró a su hijo? Sí. ¿Por qué? Don Nacho tomó la foto de las manos de Caldwell. La guardó en el bolsillo del pecho, junto a la brújula. Y le dijo algo que el sargento Rodrigo anotó en su libreta, que está ahí todavía, con la letra apretada de quien escribe lo que no quiere olvidar. Porque la sierra no distingue, general. No distingue si quien se perdió es mexicano o americano, joven o viejo, con equipo de punta o con brújula de latón. Cuando alguien se pierde en esa sierra, hay que entrar a buscarlo. Mi padre me lo enseñó. Y yo no sé hacer otra cosa. Caldwell no dijo nada, porque no había nada que decir que estuviera a la altura de eso. Luego, hizo lo que nadie esperaba. Se cuadró, frente a don Nacho. El saludo militar más formal que existe, el que se reserva para los superiores, el que un general de división americano no le da a un coronel retirado mexicano. Nunca. Hasta esa tarde en la Sierra Madre Oriental. Don Nacho lo miró. Un momento largo. Luego levantó la mano. Y le devolvió el saludo. Con la misma formalidad, con la misma solemnidad, con la calma de siempre. El sargento mexicano de 28 años que había anotado algo en su libreta el lunes por la mañana se acercó después. Se llamaba Rodrigo, de Monterrey. Le mostró la libreta a don Nacho. Había anotado cada cosa que Caldwell había dicho. Mándenme a alguien que sepa lo que hace. La brújula de museo, todo. Para que quedara registro, para que no se olvidara. Don Nacho leyó las anotaciones. Luego levantó los ojos hacia el sargento. Y le dijo algo que el sargento Rodrigo escribió en esa misma libreta. Guardan eso para cuando lo necesiten. No para vengarse. Para recordarles a sus hijos lo que vale saber de dónde vienen. El sargento asintió. Cerró la libreta. Y la guardó. Necesitas saber algo sobre esa brújula de latón. Algo que don Nacho solo le había contado a doña Carmen. Y a Valentín. Y que ahora te cuento a ti. Don Esteban, su padre, encontró esa brújula en la sierra cuando tenía 12 años. No la compró. No la heredó. La encontró en un cañón, entre las rocas, junto a los restos de lo que parecía haber sido un campamento muy antiguo. Nadie supo de quién era. Nadie supo cómo llegó ahí. Don Esteban la limpió, la revisó. Funcionaba perfectamente. Y la guardó. La usó toda su vida. Y cuando se la dio a don Nacho, el día que entró al ejército, le dijo algo que don Nacho repitió el día que se la mostró a Valentín. Esta brújula encontró el camino de vuelta a casa cuando alguien la necesitó. No sabemos quién, no sabemos cuándo, pero alguien la dejó en esa sierra. Y la sierra la guardó, hasta que llegó quien la necesitaba. Eso es la sierra, eso es México. Lo que se pierde no siempre se pierde para siempre. A veces la tierra lo guarda, hasta que alguien que sabe escuchar llega a recogerlo. 3 semanas después del operativo, Monterrey, reunión de evaluación, los 2 ejércitos. Caldwell frente a sus oficiales y frente a los oficiales mexicanos, con el informe del operativo sobre la mesa. Caldwell había preparado una presentación, con datos, con métricas, con recomendaciones técnicas. La dejó en la mesa y habló sin ella. Señores, este operativo demostró algo que ninguna academia me enseñó, que hay tipos de conocimiento que no se certifican, que no se miden con ningún estándar internacional, pero que salvan vidas cuando todo lo demás falla. El coronel Cisneros encontró en 2 horas y 20 minutos a 3 de mis soldados que mis sistemas de última generación no podían localizar. Lo hizo con una brújula de latón y con lo que sabe de esa sierra.
Y lo que sabe de esa sierra no viene de un manual. Viene de generaciones de hombres que aprendieron a escuchar la tierra antes de que existiera cualquier academia militar. Caldwell hizo una pausa. Miró a don Nacho, que estaba sentado en la segunda fila, con su uniforme de retirado, con la brújula en el bolsillo del pecho, con esa calma de siempre. El lunes dije algo que no debí decir. Lo dije en voz alta para que todos lo escucharan. Y me equivoqué en voz alta para que todos lo escucharan también. Coronel Cisneros, le pido disculpa. No porque el protocolo lo requiera, porque usted se lo merece. Don Nacho lo miró. Un momento. Luego dijo la frase que doña Carmen repitió cuando se la contó esa noche, que Valentín repitió cuando su padre le escribió, que el sargento Rodrigo anotó en su libreta junto a todo lo demás. General Caldwell, usted buscó a sus hombres con todo lo que el dinero puede comprar. Yo los encontré con lo que mi padre me enseñó. No hay disculpa que pedir, solo hay una lección, que hay cosas que no se compran, y que México tiene muchas de esas cosas. Si algún día las necesita, aquí estamos. Eso fue todo, sin discurso, sin drama, con la calma de siempre. Don Nacho se levantó, se puso el sombrero y salió de la sala. Doña Carmen lo esperaba afuera en la camioneta, con el motor encendido, con el café en el termo de siempre. Don Nacho subió, se sentó. Doña Carmen lo miró. ¿Cómo te fue? Don Nacho tomó el café. Lo tomó despacio, como tomaba todo. Bien, vieja, encontramos a los que se perdieron. Doña Carmen asintió, le apretó la mano y arrancó. Así, sin más, porque en la casa de don Nacho y doña Carmen las cosas importantes no necesitaban más palabras que esas. Encontramos a los que se perdieron. Eso era suficiente. Siempre era suficiente. Valentín supo lo del operativo por el sargento Rodrigo, que le mandó un mensaje, con todo lo que había anotado en la libreta. Valentín leyó cada palabra. Luego llamó a su padre. Don Nacho contestó desde el rancho. Estaba arreglando una cerca con sus manos. Las mismas manos que habían sacado a 3 soldados americanos de la sierra. Papá. ¿Qué pasó, mijo? Rodrigo me contó. Don Nacho siguió trabajando. ¿Ya? ¿Y? Valentín tardó. No supo cómo decir lo que quería decir. Al final dijo lo único que se podía decir. Gracias por no rendirte. Don Nacho puso la herramienta en el suelo. Miró la sierra que se veía desde el rancho. La misma sierra de siempre. La que su padre le había enseñado a escuchar. La que se había llevado a Valentín 9 años atrás. La que le había devuelto. «Mijo, ¿cuándo te vas a casar?» Valentín soltó una risa. La risa de doña Carmen, que llegaba antes que él. «Pronto, papá. Bien, tráela al rancho para que la conozca la sierra». Y siguió arreglando la cerca. México no necesita que nadie le diga cuánto vale. México lo sabe. Lo sabe cada padre que le enseña algo a su hijo con las manos. Lo sabe cada hijo que aprende escuchando antes de hablar. Lo sabe cada hombre que conoce su tierra mejor que cualquier satélite. Lo sabe don Nacho. Lo sabía don Esteban. Lo sabe Valentín. Y ahora lo sabe el general Caldwell. No porque alguien le dio un discurso. No porque alguien lo convenció con argumentos. Sino porque la Sierra Madre Oriental le enseñó lo que 20 años de operaciones en el extranjero no le habían podido enseñar. Que el conocimiento más poderoso del mundo no se certifica, se hereda, de padre a hijo, con las manos, con los pies, con una brújula de latón que alguien dejó en un cañón hace mucho tiempo. Y que la sierra guardó, hasta que llegó quien la necesitaba. Que el verdadero primer mundo no se mide en tecnología. Se mide en lo que un hombre le enseña a su hijo antes de que salga el sol. Y los hombres de México, esos señores, no tienen precio. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo con esta historia, te pido una sola cosa. No te la guardes, mándasela a tu padre, o a ese hombre que conoce algo con las manos que nadie más sabe, que lleva años haciendo algo que el mundo no ve. Déjame un comentario, dime qué sentiste. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque aquí contamos las historias que demuestran que México no necesita la aprobación de nadie. México se demuestra solo. Como don Nacho, como don Esteban. Como cada mexicano que hace su trabajo con dignidad, en silencio, sin esperar aplausos. Dale al botón y activa la campana. Nos vemos en la próxima historia. Hay algo que el sargento Rodrigo nunca olvidó.
Algo que pasó en el camino de vuelta al punto de extracción, cuando don Nacho cargaba al soldado americano del tobillo roto, cuando los 3 soldados americanos caminaban despacio entre la niebla que empezaba a levantarse. Uno de ellos, un muchacho de 22 años de Tennessee que se llamaba Parker, iba a un lado de don Nacho, con la cara todavía blanca del susto, con las manos temblando todavía del frío de la noche en el cañón. A mitad del camino Parker miró a don Nacho. Lo miró de verdad, no con la distancia con la que había llegado el lunes, no con la indiferencia del que mira a alguien que no considera importante. Lo miró como se mira a alguien que te salvó la vida. Y le dijo algo en inglés que don Nacho entendió aunque su inglés fuera básico. «How did you find us?» ¿Cómo nos encontró? Don Nacho caminó un momento en silencio. Luego dijo algo en español que Parker no entendió con las palabras, pero entendió con todo lo demás. La sierra me los dijo, y yo sé escucharla porque mi padre me enseñó. Parker no entendió las palabras, pero entendió el tono. Entendió que ese hombre decía algo que llevaba toda una vida aprendiendo, y que lo que llevaba toda una vida aprendiendo no se podía decir en ningún idioma en 30 segundos. Solo se podía mostrar, como acababa de mostrar, sacando a 3 soldados perdidos de un cañón que ningún satélite podía ver. Parker asintió, y no dijo más. Pero cuando llegaron al punto de extracción, cuando los paramédicos se lo llevaron a revisar, Parker se detuvo, se dio la vuelta, y le dijo a don Nacho algo más. 2 palabras, en español, con el acento de Tennessee. «Gracias, señor». Don Nacho lo miró, asintió, y sacó la brújula del bolsillo. La sostuvo un momento. Luego se la extendió a Parker. Parker la miró sin entender. Don Nacho hizo un gesto con la cabeza. «Tómala». Parker la tomó. La sostuvo en la mano. Ese metal que había pasado por las manos del abuelo de don Esteban. Por las manos de don Esteban. Por las manos de don Nacho durante 35 años. Por el cañón donde encontró a Valentín. Por el cañón donde encontró a los 3 soldados americanos. Parker la miró. Don Nacho lo miró. Y le dijo algo más. «Para que la sierra sepa que usted llegó y supo escucharla». Parker no entendió las palabras, pero guardó la brújula. La guardó en el bolsillo del pecho, donde don Nacho la había guardado toda su vida. El sargento Rodrigo, que vio eso desde 10 metros, escribió ese momento en su libreta también, junto a todo lo demás. Y cuando años después alguien le preguntó cuál había sido el momento más importante de su carrera militar, Rodrigo no dudó. No fue ninguna operación, no fue ninguna medalla. Fue ese, un coronel retirado de 71 años, dándole su brújula a un soldado americano de 22, sin decir nada más, sin necesitar decir nada más. Porque lo que se pasa de mano en mano no necesita traducción. El conocimiento que se hereda, la dignidad que no se compra, el amor por la tierra que te formó. Eso no necesita idioma, solo manos y voluntad de recibirlo. Doña Carmen guardaba una cosa que nadie sabía, en el cajón de su mesita de noche, junto al rosario y la foto de boda. Una carta, que don Nacho le escribió la noche antes de entrar a la sierra a buscar a Valentín. Hace 9 años, cuando el ejército había dicho que la búsqueda estaba suspendida, cuando todos menos él habían aceptado que Valentín no iba a volver. La carta era corta, 3 páginas, con la letra apretada de hombre que no escribe seguido, pero que cuando escribe dice lo que tiene que decir. La carta le contaba a doña Carmen lo que iba a hacer, por qué lo hacía, y le pedía que si no volvía en 60 días lo dejara ir, que no lo buscara, que cuidara a Valentín si lo encontraba, y si no lo encontraba, que cuidara su recuerdo. Al final de la carta, don Nacho había escrito algo que doña Carmen leyó cientos de veces en los 47 días que estuvo esperando, que leyó la noche que don Nacho volvió con Valentín, que leyó la noche que le contó lo del operativo con los americanos, que iba a seguir leyendo el resto de su vida. Decía así: «Vieja, aprendí de mi padre que la sierra no se conquista, se escucha. Y si la escuchas bien te dice dónde está lo que buscas. Llevo 35 años escuchándola. Voy a ir a escucharla una vez más. Porque al final de esa sierra está nuestro hijo. Y yo sé escucharla. Y si me equivoco y no lo encuentro, que sepas que lo intenté con todo lo que soy.
con todo lo que mi padre me enseñó, con todo lo que México me dio, que no es poco, tu Nacho. Eso es lo que el general Caldwell nunca supo, que el hombre al que descartó el lunes por la mañana había entrado a esa sierra 9 años antes a hacer algo que ningún ejército del mundo ordenó, que lo había hecho solo porque era su hijo, que lo había encontrado porque su padre le enseñó a escuchar, que había vuelto con él porque México le dio algo que no se certifica, la capacidad de no rendirse cuando lo que buscas importa de verdad. Eso no está en ningún manual, eso no se mide con ningún cronómetro, eso no se ve en ningún dron, solo se ve en las manos de un hombre de 71 años, que cargó a un soldado americano en el hombro y lo trajo a casa, porque así le enseñaron, porque así son, porque así es México. Parker guardó la brújula durante años, la llevó a Tennessee, la puso en el escritorio de su cuarto, al lado de su medalla de servicio. Sus amigos le preguntaban qué era. Parker les contaba la historia, del cañón, de la niebla, del hombre de 71 años con las rodillas crujidas que apareció solo con una brújula de latón y los encontró en 2 horas. Sus amigos no siempre lo creían. Parker les mostraba la brújula y les decía algo que había aprendido ese día en la Sierra Madre Oriental de México. Hay gente que sabe cosas que no se aprenden en ninguna academia, que se aprenden de padre a hijo, con las manos, con los pies, con los oídos. Y cuando los necesitas de verdad, esa gente vale más que cualquier tecnología que el dinero puede comprar. Eso me lo enseñó un mexicano de 71 años, con una brújula que era de su abuelo, en un cañón que ningún satélite podía ver. Don Nacho no supo que Parker guardó la brújula hasta un año después, cuando el sargento Rodrigo le mandó una foto. Parker en Tennessee, en su escritorio, con la brújula de latón al lado de la medalla. Don Nacho vio la foto. La miró un rato. Luego se la pasó a doña Carmen. Doña Carmen la miró. Sonrió. La brújula encontró el camino a casa otra vez, dijo. Don Nacho asintió. Siempre lo hace. Y siguió con lo que estaba haciendo, que era arreglar la cerca del rancho, con las manos, como siempre, como le enseñó su padre, como le enseñará a Valentín cuando tenga hijos, como se han hecho las cosas en esa familia desde antes de que existiera cualquier academia militar, de padre a hijo, con las manos, con los pies, con una brújula de latón que la sierra guardó hasta que llegó quien la necesitaba. Así es México. Así ha sido siempre. Así va a seguir siendo. El sargento Rodrigo se acercó a Caldwell esa tarde, cuando ya no había cámaras, cuando los soldados americanos estaban siendo atendidos, cuando la sierra empezaba a ponerse naranja con el sol bajando. Le mostró la libreta. «General, hay algo que creo que debería leer». Caldwell tomó la libreta. Leyó lo que Rodrigo había anotado el lunes. «Mándeme a alguien que sepa lo que hace. Es un viejo. Está loco. Sáquenlo de aquí. La brújula de museo. Cada palabra, con la hora anotada al lado». Caldwell leyó todo. Luego miró a Rodrigo. «¿Por qué lo anotaste?» Rodrigo no dudó. «Para que quedara registro, general, porque don Nacho no lo iba a decir él mismo. Nunca dice nada. Solo trabaja. Alguien tenía que decirlo por él». Caldwell cerró la libreta. La sostuvo un momento. Se la devolvió a Rodrigo. «Guárdala». «¿Para qué, general?» Caldwell miró la sierra. Esa sierra que lo había derrotado con toda su tecnología, y que un viejo de 71 años había caminado durante 47 días buscando a su hijo. Para que no se olvide, ni lo que dije, ni lo que él hizo. 3 semanas después, Monterrey, reunión de evaluación. Caldwell, frente a los 2 ejércitos. Dejó la presentación preparada sobre la mesa y habló sin ella. Este operativo demostró algo que ninguna academia me enseñó, que hay conocimiento que no se certifica, que no se mide con ningún estándar internacional, pero que salva vidas cuando todo lo demás falla. El coronel Cisneros encontró en 2 horas y 20 minutos a 3 de mis soldados que mis sistemas de última generación no podían localizar. Lo hizo con una brújula de latón, con lo que sabe de esa sierra, y lo que sabe de esa sierra no viene de un manual. Viene de generaciones de hombres que aprendieron a escuchar la tierra antes de que existiera cualquier academia militar. Pausa. Miró a don Nacho en la segunda fila.
El lunes dije algo frente a todos. Lo dije para que todos lo escucharan. Y me equivoqué frente a todos para que todos lo escucharan también. Coronel Cisneros, le pido disculpa. No porque el protocolo lo requiera, porque usted se lo merece. Don Nacho lo miró. Luego dijo la frase. Sin drama. Sin discurso. General Caldwell, usted buscó a sus hombres con todo lo que el dinero puede comprar. Yo los encontré con lo que mi padre me enseñó. No hay disculpa que pedir. Solo hay una lección. Que hay cosas que no se compran. Y que México tiene muchas de esas cosas. Si algún día las necesita, aquí estamos. Se levantó. Se puso el sombrero. Salió. Doña Carmen lo esperaba afuera en la camioneta, con el motor encendido, con el café en el termo de siempre. Don Nacho subió. Tomó el café. Despacio. Como tomaba todo. Doña Carmen lo miró. ¿Cómo te fue? Bien, vieja. Encontramos a los que se perdieron. Doña Carmen le apretó la mano y arrancó. Sin más. Porque en la casa de don Nacho, las cosas importantes no necesitaban más palabras que esas. Parker, el soldado americano del tobillo roto, nunca olvidó lo que pasó en ese cañón. Volvió a Tennessee con algo que no traía cuando llegó a México. No la brújula. Don Nacho no se la dio esta vez. Se fue con algo más difícil de cargar. La certeza de que había estado perdido en una sierra que un viejo mexicano conocía mejor que su propia casa, porque lo había recorrido buscando a su hijo. Parker se lo contó a su padre cuando llegó. Su padre lo escuchó. No dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿y qué pasó con el hijo? Lo encontró. ¿Cómo? Solo, con una brújula. En 47 días. Su padre asintió, despacio. Eso es un padre. Parker guardó eso. Lo guardó como se guardan las cosas que no tienen precio. Valentín supo de la operación por el sargento Rodrigo, que le mandó un mensaje con todo lo que había anotado en la libreta. Valentín leyó cada palabra. Los insultos del lunes. Los drones que fallaron. El radio de las 12:32. El saludo militar de Caldwell, todo. Luego llamó a su padre. Don Nacho contestó desde el rancho. Estaba arreglando una cerca, con sus manos. Papá. ¿Qué pasó, mijo? Rodrigo me contó todo. Ya. ¿Y? Valentín tardó. No supo cómo decir lo que quería decir. Al final, dijo lo único que se podía decir. Gracias por no rendirte. Don Nacho dejó la herramienta. Miró la sierra que se veía desde el rancho. La de siempre. La que su padre le enseñó a escuchar. La que se había llevado a Valentín. La que lo había devuelto. Mijo, ¿cuándo te vas a casar? Valentín soltó una risa. La risa de doña Carmen, que llegaba antes que él. Pronto, papá. Bien, tráela al rancho para que la conozca la sierra. Y siguió arreglando la cerca. Así. México no necesita que nadie le diga cuánto vale. México lo sabe. Lo sabe cada padre que le enseña algo a su hijo con las manos. Lo sabe cada hijo que aprende escuchando antes de hablar. Lo sabe cada hombre que conoce su tierra mejor que cualquier satélite. Lo sabe don Nacho. Lo sabía don Esteban. Lo sabe Valentín. Y ahora lo sabe el general Caldwell. No porque alguien le dio un discurso. No porque alguien lo convenció con argumentos. Sino porque la Sierra Madre Oriental le enseñó lo que 20 años de operaciones en el extranjero no le habían podido enseñar. Que el conocimiento más poderoso del mundo no se certifica, se hereda, de padre a hijo, con las manos, con los pies, con una brújula de latón que la sierra guardó hasta que llegó quien la necesitaba. Que el verdadero primer mundo no se mide en tecnología. Se mide en lo que un hombre le enseña a su hijo antes de que salga el sol. Y los hombres de México, esos, señores, no tienen precio. Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo con esta historia, te pido una sola cosa. No te la guardes. Mándasela a tu padre. O a ese hombre en tu vida que sabe algo con las manos que nadie más sabe. Que lleva años haciendo algo que el mundo no ve. Déjame un comentario. Dime qué sentiste. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Porque aquí contamos las historias que demuestran que México no necesita la aprobación de nadie. México se demuestra solo. Como don Nacho, como don Esteban, como cada mexicano que hace su trabajo con dignidad, en silencio, sin esperar aplausos. Dale al botón y activa la campana.
Nos vemos en la próxima historia. Hay una última cosa, algo que don Nacho nunca contó, que doña Carmen contó una sola vez. A Valentín, la noche que volvió del operativo, sentados en el patio del rancho, con el cielo de Linares encima, que en las noches de noviembre tiene más estrellas que en cualquier otro lugar del mundo. Doña Carmen le dijo: cuando tu padre entró a buscar a sus soldados esa mañana, antes de salir, antes de agarrar el radio, antes de todo, se quedó parado un momento, con la brújula en la mano, y dijo algo en voz baja, que yo escuché desde lejos. ¿Qué dijo?, preguntó Valentín. Doña Carmen lo miró, con esos ojos que llevaban 45 años conociendo a ese hombre. Dijo: Valentín, ahí voy otra vez. Nada más, como si fuera a buscarte a ti, como si cada vez que entra a esa sierra fuera a buscarte a ti. Valentín no dijo nada. Miró el cielo de Linares, con esas estrellas, y entendió algo que no había entendido todavía. Que su padre no entró al cañón esa mañana a salvar soldados americanos. Entró, porque así es como está hecho. Porque cuando hay alguien perdido en esa sierra, don Nacho entra. Siempre entró. Siempre va a entrar. Con sus rodillas crujidas, con su brújula de latón, con la foto en el bolsillo, con lo que su padre le enseñó. Porque así son las cosas. Porque en México hay hombres que no saben hacer otra cosa que buscar a los que se pierden. Y traerlos a casa, aunque nadie se los pida. Aunque alguien los señale con el dedo y se ría. Aunque les digan que son viejos, que están locos, que los saquen de ahí. Así son. Y México está lleno de ellos.